grabando y vamos a compartir el PowerPoint. Compartir Power. Ya, que el Alonso, ¿sí? ¿Alonso se llama? Alonso me pregunta a cada rato cuándo es la prueba. Aquí va la prueba. Dice, la prueba que viene más cercana es el 28 de septiembre, ¿sí? El 28 de septiembre, el próximo lunes, es la prueba del libro que se llama Yo Simio, de Sergio Gómez, que está disponible en WebClass. Ya está revisado, está arriba, está completo el libro, así que ese es el libro que tienen que leer. Y luego, el 5 de octubre, tiene la prueba que es de contenido de lo que hemos visto en la unidad para cerrar, ¿ya? Y esa es el 5 de octubre. Ah, mire, Alonso me dice que no lo encontró en WebClass. Mire, ¿sabe qué? Me pasó lo mismo con los segundos medios y ellos pueden escribir el curso. Usted escribe arriba octavo, escriba octavo básico y le van a salir los libros de octavo. Y le va a salir Yo Simio. O yo escribo, a mí me aparece escribiendo solamente, escribo Yo Simio y me aparece el libro. ¿Ya? Ya, excelente. Bueno, igual alcanza en una semana a leerse el libro. Y los demás también. Ahora vamos a partir entonces que ya dijimos nuevamente que la clase entonces, ¿cierto? El próximo lunes la prueba del libro y el que viene, lunes 5 de octubre, la prueba de cierre de unidad, ¿ya? Para que vamos a cerrar sobre el tema del amor y la naturaleza. Profe, Dígame. y es muy Clarisa. largo el libro. No, si no es largo. ¿Cuántas páginas tiene? Lo voy a mostrar después cuando veamos en webclass. Cuando termino la clase les voy a mostrar las notas del libro de Heredia y vemos cuántas páginas tiene el libro, ¿ya? Porque yo Ya, todavía no lo comienzo a leer, solo he leído primero. yo no leí una. Ya, vamos a partir entonces acá que es la retroalimentación, ¿cierto?, de la unidad, todo lo que hemos visto sobre la unidad de experiencias de amor y naturaleza, que hemos trabajado entonces poesía. Por eso el objetivo va a ser inferir las sensaciones o reacciones del hablante de un poema ante la naturaleza. Y a partir de este objetivo vamos a trabajar y aplicar todo lo que hemos visto. Ya, y para eso, como actividad inicial, quisiera saber si ustedes, que ya hemos trabajado en inferencia, ¿qué son para ustedes las inferencias? ¿Quién me quiere responder? Y no se peleen. ¿Qué es para ustedes la inferencia? Que no es algo explícito. Ya, bien, excelente Álvaro. Entonces, no es algo explícito, ¿cierto? Sino que se infiere que a partir de pistas, ¿cierto? Nosotros vamos reconociendo la información y vamos diciendo, ah, esto piensa, ah, esto quiere decir, ya, entonces a partir de eso. Ahora, Clarisa, ¿qué son para usted las sensaciones? ¿Son como emociones? Ya, ¿emociones usted dice una sensación? ¿Son como sentimientos, emociones? ¿Algo así? ¿Alguien tiene algo distinto que decir? ¿Sí? ¿No? Ya, entonces dice la Clarisa entonces sensaciones. Sensaciones, la Clarisa entonces o sea, lo complementa con sentimientos, pero podemos también sentir, no solo, podemos sentir solamente al tacto también, no siempre tenga que ver con lo que nos produce, ¿cierto? También tenemos esa forma, después lo vamos a definir bien completamente. Y luego tenemos, ¿qué son para ti las reacciones? ¿Y alguien que me pueda decir? El Javier que el otro día solamente, Javier, ¿por qué no nos dice cuántas páginas tiene el libro, usted que lo tiene impreso? Mire, lo tienes debajo de la cama. Ya, Javier, ¿cuántas páginas tiene el libro? Tiene 132 páginas. Ya, ahí está la respuesta. Tiene 132 páginas el libro. Excelente. Muchas gracias. Gracias por
el momento más activo de Javier. Ya, pero es súper cortito. ¿es cortito? Sí. Sí, es súper cortito. Ya, excelente. Ya, y, Javier, Javier, a partir de que ya sabemos que su micrófono está bueno y puede responder, ¿me puede decir qué son para usted las reacciones? Reacciones, como reaccionar. Para mí son como fases de las que uno va reaccionando, obviamente. Como que le da algo, por así decirlo, que le da cuando uno dice algo, es como lo que rescata a eso. Se le escuchó súper entrecortado. Antes se le escuchó bien, yo creo que le hizo algo al micrófono. La Florencia parece que me puso a levantar la mano. Ya, vamos a dejarlo hasta ahí para seguir avanzando y yo voy a dar la definición según la Real Academia Española. Entonces, primero, ¿qué significa inferir? Y vamos de nuevo que dice inferir es leer entre líneas, ¿cierto? Lo que habíamos dicho, extraer una información no explícita, que era el concepto clave que dijo Álvaro, que era no ver, ¿cierto?, lo explícito en el texto, pero que quizás el escritor o escritora intenta transmitir lo que se ve entre líneas, que tenemos que ir buscando las pistas para identificar. Luego tenemos que son las sensaciones, que es una sensación, es la impresión que se percibe un ser vivo cuando uno de sus órganos receptores es estimulado. Y ahí por eso teníamos que las sensaciones tienen que ver con lo que sentimos, ¿cierto? Lo que olemos, lo que vemos, lo que sentimos al tacto, por ejemplo, o una sensación de dolor, ¿ya? No más bien lo que nos produce. Ya, por ejemplo, la Clarisa ahora que está acariciando su perrito ya puede sentir que es suavecito, por ejemplo, ahí a eso vamos. Ya, después tenemos qué son las reacciones, ya que no pudimos saber qué es lo que dijo el Javier porque algo le hizo al micrófono. Y dice, una reacción es la forma en que alguien o algo se comporta ante un determinado estímulo. Entonces, como acción-reacción, ¿cómo me comporto? ¿Cómo me comporto frente a tal estímulo? Por ejemplo, dice, mi reacción hacia su propuesta no se hizo esperar. Sale un ejemplo de la Real Academia Española. O sea, por ejemplo, ¿cuál es la reacción cuando yo le dije al Javier que nos dijera cuántas páginas tenía el libro? Bueno, primero dijimos abiertamente cuántas páginas tiene el libro, preguntó el compañero, Javier no dijo nada, y él sabía, entonces su reacción fue decir, no hacer nada. Y luego ya cuando lo vimos, lo pudimos interpelar así frente a frente, y le dijimos cuántas páginas iba a buscar. Su reacción fue, ¿cierto?, ir a buscar el libro, verlo y decir cuántas páginas tiene. Ahora no nos puede decir de qué trata el libro porque al parecer solo estaba debajo de la. Entonces hoy día vamos a inferir, ¿ya? El contenido va a ser las sensaciones en un poema en la naturaleza. Entonces vamos a establecer una conclusión a partir de las pistas textuales. Entonces lo que hemos visto trabajado básicamente en los poemas, que en los poemas nosotros tenemos que inferir mucho, saber qué realmente nos quiere decir con este lenguaje complejo, ¿cierto? Este lenguaje que está lleno de metáforas, de cómo identificar, a ver, este lenguaje que es distinto, que es pomposo, ¿cierto? Que tiene una nueva forma de hablar, que a veces no lo entendemos y por eso tenemos que identificar estas pistas. Ya, entonces por eso primero tenemos que identificar el hablante lírico y el objeto lírico, ya, que eso es lo que hemos visto a partir de la unidad. Entonces, cuando nosotros estemos en nuestra evaluación, que va a ser, ¿cierto?, el 5 de octubre, ustedes tienen que ser capaces de leer un poema y de identificar quién es el hablante, quién es el que habla, y cuál es el objeto lírico, es decir, de qué o quién se habla en el poema. Entonces, si decimos quién se habla, nosotros ya habíamos hablado y habíamos ya dicho que no podemos escribir el poeta o la poetisa, ¿cierto? Tenemos que identificar si, por ejemplo, el hablante es un hombre, una mujer, un niño, un animal, una cosa, etc. Y después decir de qué o quién se habla, ¿ya? Si, por ejemplo, hemos visto, ¿cierto?, que estos poemas se han hecho, como hemos estado viendo en la unidad del amor y la naturaleza, hemos visto que se han hecho poemas, ¿cierto?, de flores, ¿cierto?, de campos,
hemos visto poemas que son de la tierra, hemos visto poemas que también, ¿cierto?, que son del amor hacia una pareja, o a veces ni siquiera nos fuimos capaces de identificar si era un amigo, o era un novio, ¿cierto?, una pareja, porque no salía explícito, pero solamente descubrimos las pistas. Y luego dice que tenemos que identificar los buscadores o marcadores de sensaciones o reacciones y marcarlos en el texto. Ya, entonces, como para poder identificar, ¿cierto?, y responder preguntas, es importante que identifiquemos, ¿cierto?, estas pistas que vayamos marcando, ¿cierto?, nuestro texto. Y para eso siempre identificamos palabras o frases que digan lo que percibe, los sentimientos del hablante. También hemos estado identificando los sentidos, ¿cierto? ¿Cuáles son los 5 sentidos? Si son, esto tiene que ver con el olfato, con el tacto, con el gusto. Y también encontrar repeticiones de palabras, frases o sonidos, ya que a veces se repiten estas frases, y también si identificamos estas repeticiones, también podemos identificar las figuras literarias que también nos van a ayudar. 3, identificar expresiones figuradas, y es decir, figuras retóricas, que también nosotros hemos trabajado con las figuras literarias, tenemos que identificarlas, ¿ya? Qué importante. Y luego, finalmente dice, inferir la sensación del hablante hacia el objeto lírico. Sintetizar, y este ya tiene que ver con la conclusión, ¿cierto? Identificar la idea, las palabras, las pistas que encontramos y sacar una conclusión de esto. Dice así, por ejemplo, acá dice, y yo sentí el aroma de los bosques errantes, hallé la miel oscura que conocí en la selva, y toqué en tus caderas los pétalos sombríos que nacieron conmigo y construyeron mi alma. Entonces, por ejemplo, ahí dice, ¿cierto? Tenemos marcado el yo sentí el aroma, ya que tiene que ver con el sentido, ¿cierto?, del olfato. Y ahí dice, hallé la miel más oscura que conocí en la selva. Y ahí tenemos de nuevo, ¿cierto?, que es lo que encontró. Toqué en tus caderas los pétalos. Y ahí entonces estamos viendo que está haciendo una metáfora en cuanto a las caderas, una parte del cuerpo con los pétalos de una flor. Entonces la idea es que siempre vayamos leyendo. Sabemos ya que por algo los poemas tampoco son textos extensos, ya, porque hay que leerlo 1, 2, 3 para comprenderlos bien, para ir identificando todas estas pistas. Ya, y para eso, como ya hemos visto en las clases anteriores, ya que hemos trabajado también a partir de imágenes, ¿cierto? ¿Qué nos hacen sentir? Dijimos también en una clase, a ver, teníamos en la clase que trabajamos con las imágenes de la poesía, ¿cierto? Que a veces nosotros empezamos a leer estos poemas y podemos identificar, ¿cierto?, esta imagen, ¿qué nos imaginamos con este poema? Ya, y para partir esto, decimos aquí, vamos a leer de nuevo, erraba solitario como una nube, y que este ya lo habíamos trabajado, que lo habíamos analizado en clases anteriores, de William Wordsworth, de la página 34. Y para eso vamos a aprender a inferir sensaciones o reacciones del hablante de un poema ante la naturaleza. Y vamos a ver esto. Ahí dice, imaginemos por un momento que estamos frente a las flores que aparecen en las imágenes. Aquí tenemos esta flor que es amarilla y tenemos estas flores que se soplan, ¿cierto? Y después dice, ¿qué sensación les produciría tocarlas? Si alguien me puede responder. Sentir el tacto. ¿Ya? ¿Sí? Entonces podríamos sentir, por ejemplo, Algo, suave, terso, áspero. depende de la flor, pues. Ya, pero las que están ahora en estos momentos en la imagen. La de león es súper suavecita. ¿Ya? ¿Bien? ¿Y Sí. la otra qué? ¿Pero se ve como suavecita igual? No, ¿No? no. Ya, pero ¿cómo usted cree que entonces es áspera?
¿Así se la imagina? No, tampoco. Ya, y usted, Álvaro, la amarilla, qué sensación usted siente que le produciría tocar esa flor amarilla? Yo creo que seguramente el tallo sea rugoso. Esa sensación me daría al tocarla. ¿Cierto? Ya sí, porque tiene como el tallo como grueso, ¿cierto? Ujú. Como que no es un tallo delgadito de esos que son suavecitos. Bien. Después dice, ¿cómo reaccionarían ante las que lucen estáticas y ante las que lucen en movimiento? Porque, por ejemplo, se ve esa diferencia que en la de león se ve como que está en movimiento, por cierto, que la están soplando y está yendo por el aire, porque nosotros la podemos imaginar, hemos visto hartas veces quién nos jugó con esas flores, ¿cierto? Mientras que la otra es estática, no se ve que se esté moviendo. Ya usted dice, por eso dice esa pregunta, ¿cómo reaccionarían ante las que lucen estáticas hacia la amarilla? Hasta les causó como, ¿cierto? Por ejemplo, a la Clarisa le causó este desconcierto que no sabe cómo será la flor al tacto, porque como está estática, no la conoce, le causó algo, ¿cierto? No la pudo describir. Y finalmente la última pregunta dice, ¿sería como una caricia esta flor? La de abajo sí. Usted dice que la segunda, la flor de la de león, sería No, como una caricia. sí, porque es suavecita, Ya, aunque excelente. se deshace al tiro. Sí, cierto, se deshace el tiro. Pero ahí va dando sus semillitas para otros lugares para tener más. Ya, entonces vamos a ver este poema que nosotros ya hemos trabajado, que se llama Raba Solitario, ¿cierto? Frágil, dice Matías Castillo, sí, es frágil esa flor. Dice, observa cómo se aplican los pasos de la estrategia, siempre que vamos a trabajar esta estrategia de inferencia, de inferir sensaciones o reacciones del hablante para responder la siguiente pregunta. Entonces vamos a trabajar en función de la pregunta, ¿cuáles son las sensaciones o reacciones del hablante que se pueden inferir en el poema? Entonces, para responder esta pregunta, nosotros siempre decimos, ¿cierto?, que hay que identificar quién es el hablante, o sea, quién está hablando, y hay que identificar el objeto, es decir, de quién se habla o qué habla. Ya vamos a leer de nuevo este poema, que lo habíamos visto en otra clase, que dice, erraba solitario como una nube, que flota en las alturas sobre valles y colinas. Cuando de pronto vi una muchedumbre, una hueste de narcisos dorados, junto al lago, bajo los árboles, estremeciéndose y bailando en la brisa, continuos como las estrellas que brillan y parpadean en la Vía Láctea. Se extendían como una fila infinita a lo largo de aquella ensenada. 10.000 narcisos contemplé con la mirada, que movían sus cabezas en animada danza. También las olas danzaban a su lado, pero ellos eran más felices que las áureas mareas. Un poeta solo podía ser alegre en tan jovial compañía. Yo miraba y miraba, pero no sabía aún cuánta riqueza había hallado en la visión. Pues a menudo, cuando reposo en mi lecho, con humor ocioso y pensativo, vuelven con brillo súbito sobre ese ojo inferior que es la felicidad de los solitarios, y mi alma se llena entonces de deleite y danza con los narcisos. Ya, entonces, dice, identificar el hablante lírico, ya para identificarlo podemos decir, ¿cierto?, que a partir de estas pistas, porque dice, erraba solitario como una nube. Entonces aquí estamos identificando, ¿cierto?, que es una persona, ¿cierto?, que erraba solitario como una nube y que estaba básicamente, ¿cierto?, vagando sin rumbo, ¿ya? Porque ahí después dice que es cierto que están en un campo de narciso, entonces está como en un campo, en un cerro, ¿cierto?, lleno de flores, entonces está caminando ahí, vagando sin rumbo. Y luego dice, ¿a quién o qué le habla?, ¿cierto? ¿De qué o qué se habla en realidad?, ¿cierto? ¿Y de qué se habla? De un campo de narcisos, ¿cierto?
Y ahí estamos identificando el objeto lírico. Luego hay que buscar, ¿cierto?, los marcadores de sensaciones. ¿Dónde están todas las sensaciones, ¿cierto?, que nos produce este texto que nos está diciendo, ¿cierto? Entonces aquí tenemos que son las palabras o frases que digan lo que perciben los sentidos, los 5 sentidos que hay, y encontrar las repeticiones de palabras. Y aquí tenemos marcadito con rojo, entonces dice acá, estrellas que brillaban o parpadean, movían sus cabezas en animada danza, las olas danzaban, auras, mareas, brillo súbito y narciso. ¿Cierto? Que ahí tenemos que son las palabras que se perciben los sentidos. Dice, la vista. Tenemos, ¿cierto?, que se puede identificar que uno de los 5 sentidos que se ven acá, que son la vista, ya que describe siempre los narcisos dorados, que son estrellas que brillan y parpadean, que mueven su cabeza, ¿cierto? También tenemos que se utiliza mucho el sentido del oído, porque dice que las olas danzaban, ¿cierto? Porque hace esta comparación, ¿cierto?, con los narcisos con el mar, que ellos danzaban. Entonces ahí nosotros vamos al tiro enseguida al sentido, ¿cierto?, del oído, porque nos estamos imaginando cómo se escucha el mar. Y luego tenemos que las repeticiones que se utilizan en el poema son narcisos, que se repiten varias veces, felices, felicidad, alegre, bailando, danza, y vi y miraba, que de nuevo vamos a la vista, ¿cierto? Ya, entonces, y el número 3, ¿cierto?, que dice, acá está, identificar las expresiones figuradas, y aquí tenemos, por ejemplo, aquí una comparación cuando dice, erraba solitario como una nube, y aquí tenemos, ¿cierto?, la marca textual que dice el cómo, este nexo comparativo, y ahí por eso identificamos inmediatamente que es una comparación. Luego tenemos que existe acá, hay una metáfora, ¿cierto?, que dice que flotaba en las alturas sobre valles y colinas, ¿cierto? Que estamos diciendo de nuevo que está flotando, estaba flotando esta persona, porque estamos hablando anteriormente que hay una persona que flotaba en las alturas sobre valles y colinas. Ya que dijimos anteriormente, cuando hicimos la definición, que la metáfora también compara, pero no utiliza el nexo comparativo. Y luego tenemos cuando de pronto vi una muchedumbre. Entonces ahí tenemos la utilización de una hipérbole, ¿cierto? De una exageración, porque dice que está comparando, ¿cierto?, con una muchedumbre este campo de narcisos. Y luego tenemos una personificación cuando dice junto al lago, bajo los árboles, estremeciéndose y bailando en la brisa, ¿cierto? Que está haciendo esta personificación, está entregando estas cualidades de estremecer, ¿cierto? Que es como casi como cuando nos empezamos como a tiritar, hace un estremecimiento, un escalofrío, ¿ya? A los narcisos, ¿ya? Que le está dando esta categoría humana a un objeto, ¿cierto? A un ser inanimado. Ya, estas son las figuras literarias que solo están en el primer verso, existen en los primeros versos, porque existen más, ¿cierto? En los demás tenemos más para identificar. Y finalmente dice el 4, dice inferir la sensación del hablante hacia el objeto lírico. Entonces la idea o palabra que sintetiza las sensaciones experimentadas por el hablante lírico es la tranquilidad. Eso es lo que se puede identificar en este poema. Porque cuando es cierto que dice que aquí hay una persona que estaba errando, solitario, que este es un hombre que vagaba sin rumbo, se encuentra con este campo de narcisos y lo empieza a identificar que son muchos, ¿cierto? Que los compara con un campo, con olas del mar, que son hermosos, ¿cierto? Entonces estamos identificando esta tranquilidad que nos entrega este campo de flores y la paz que nos entrega. Y luego tenemos que inferir las reacciones del hablante. Y ahí las ideas del hablante es que este siente mucho gozo, ¿cierto? Está contento, se deleita, está feliz frente a esta visión de la naturaleza. Le encanta lo que está viendo, se siente a partir de esto, de este goce, este deleite, siente esta tranquilidad frente al campo. Entonces eso es como lo que acabamos de hacer, ¿ya? En lo que ustedes esto es lo que va a salir a ustedes en su evaluación,
ya en la prueba que va a ser para el 5 de octubre, esto es básicamente lo que van a tener que hacer siempre. Identificar el hablante, el objeto lírico, identificar las sensaciones que les transmite, identificar los sentidos que transmiten esto, cuáles son las imágenes que a mí me transmiten, dónde me lleva lo que estoy leyendo, identificar las figuras retóricas que existen en el poema y responder alguna pregunta global que exista en el texto, ya que ustedes puedan responder a partir de la conclusión de todas estas pistas, sacar una conclusión, así como, ¿y qué nos quiere decir el hablante? ¿Alguna Profe, pregunta? ¿Sí, Álvaro? profesora, que en la anterior actividad había una pregunta que decía, sería como una caricia. ¿A qué se refería eso? El caso de las flores, ¿podría usted, Álvaro, imaginarse que la flor le toca la cara y para usted sería como una caricia? Ah, ya. Ya. Para que estemos trabajando con eso, así con la imaginación, porque la poesía es mucha imaginación, muchas sensaciones, por eso estábamos trabajando así. Ya, ahora como actividad central, ya lo que ustedes tienen que hacer, ustedes van a leer ya el poema que se llama Se canta al mar de Nicanor Parra, ya que está en su texto escolar, que es la página 32, ya, pero igual va a estar aquí en el PowerPoint. Y aquí está el poema leído para que lo escuchen del poema con la voz de Nicanor Parra, ¿ya? ¿Se escucha? Se canta al mar. Nada podrá apartar de mi memoria la luz de aquella misteriosa lámpara, ni el resultado que en mis ojos tuvo, ni la impresión que me dejó en el alma. Todo lo puede el tiempo, sin embargo creo que ni la muerte ha de borrarla. Voy a explicarme aquí, si me permiten, con el eco mejor de mi garganta. Por aquel tiempo yo no comprendía francamente ni cómo me llamaba. No había escrito aún mi primer verso, ni derramado mi primera lágrima. Era mi corazón ni más ni menos que el olvidado kiosco de una plaza. Mas sucedió que cierta vez mi padre fue desterrado al sur, a la lejana isla de Chiloé, donde el invierno es como una ciudad abandonada. Partí con él y sin pensar llegamos a Puerto Montt una mañana clara. Siempre había vivido mi familia en el Valle Central o en la montaña, de manera que nunca ni por pienso se conversó del mar en nuestra casa. Sobre este punto yo sabía apenas lo que en la escuela pública enseñaban, y una que otra cuestión de contrabando de las cartas de amor de mis hermanas. Descendimos del tren entre banderas y una solemne fiesta de campanas, cuando mi padre me cogió de un brazo y volviendo los ojos a la blanca, libre y eterna espuma que a lo lejos hacia un país sin nombre navegaba, como quien reza una oración me dijo, con voz que tengo en el oído intacta: este es, muchacho, el mar sereno, el mar que baña de cristal la patria. No sé decir por qué, pero es el caso que una fuerza mayor me llenó el alma, y sin medir, sin sospechar siquiera la magnitud real de mi campaña, eché a correr sin orden ni concierto, como un desesperado hacia la playa. Y en un instante memorable estuve frente a ese gran señor de las batallas. Entonces fue cuando extendí los brazos sobre el haz ondulante de las aguas, rígido el cuerpo, las pupilas fijas, en la verdad sin fin de la distancia, sin que en mi ser moviérase un cabello, como la sombra azul de las estatuas. Cuánto tiempo duró nuestro saludo, no podrían decirlo las palabras. Solo debo agregar que en aquel día nació en mi mente la inquietud y el ansia de hacer en verso lo que en ola y ola Dios a mi vista sin cesar creaba.
Desde ese entonces data la ferviente y abrasadora sed que me arrebata. Es que en verdad, desde que existe el mundo, la voz del mar en mi persona estaba. Ya, excelente. Voy a empezar a encontrar todos los audios porque si no leo todos los poemas y los leo. Y entonces, ustedes van a tener que... no entendió Alonso, no entendió el poema. Ya. Es que claro, donde no lo está viendo, usted es más visual que auditivo, pero para eso tenemos para todos los gustos y para entender los poemas. Ya, entonces, dice, acaba de leer el autor Nicanor Parra, que es un importante poeta chileno, el creador de la antipoesía, llamada antipoesía, y él muere hace poquito, nació en 1914 y muere en 2018, ¿ya? Que es hermano de Violeta Parra, ¿ya? Entonces, ustedes van a tener que leer el poema, ¿ya? Se canta al mar, y ustedes van a tener que leer, ya, luego, nosotros se lo acaba de leer el autor en voz alta, y ustedes también van a tener que leerlo en silencio para poder comprenderlo, y a lo mejor leerlo nuevamente en voz alta. Subrayar las marcas textuales sobre las sensaciones del hablante y su reacción ante lo que ve, ¿ya? Porque él dice, empieza a hablar, ¿cierto? Que llega, ¿cierto? A Chiloé, está describiendo Chiloé, no sé si ustedes lo conocen, entonces está hablando sobre el mar, sobre la isla, etc. Entonces, por eso es lo importante que ustedes identifiquen ahí qué sensaciones, qué es lo que siente el hablante frente a lo que ve. ¿Ya? Si está contento, si está triste, si está feliz. ¿Se acuerdan que ustedes también vimos en un Power, vimos a ver, ¿cómo podría ser? Ya un cuadrado donde teníamos un montón, ¿cierto?, de definiciones de los sentimientos, ¿ya? Que tenía que ver con eso, para que no solamente pongamos el que se sentía contento. ¿Ya? Entonces tenemos muchos más sentimientos, tenemos una tabla de sentimientos para poder ocupar. También tienen que subrayar las palabras o frases que digan lo que perciben los sentimientos del hablante hacia el objeto. Si se siente feliz, tratar de marcar por qué nos dimos cuenta que estaba feliz, por qué nos dimos cuenta que estaba contento, ¿ya? Y la marcamos porque así nosotros estamos encontrando estas pistas y así inferimos, ¿ya? Y luego responder las siguientes preguntas. ¿Quién habla en el poema? ¿Ya? Vamos a identificar el hablante lírico. ¿A qué o quién le habla el hablante lírico en el poema? ¿De qué se habla? Y ahí vamos a identificar el objeto lírico. En el poema, ¿qué sensación predomina en el hablante lírico? ¿Ya? ¿Cómo se siente? ¿Cuál es la sensación que más predomina? ¿Si predomina más la felicidad, la angustia, la tristeza, la amargura? ¿Cuál es la sensación que predomina en el poema? Y finalmente, en el poema, ¿cómo reacciona el hablante lírico al conocer el mar por primera vez? ¿Ya? Que eso es básicamente lo que nos está contando. ¿Qué es lo que siente al conocer el mar? ¿Ya? Y es por eso importante que ustedes siempre utilicen las estrategias de inferencia de sensaciones y reacciones. Ya. Entonces, yo no puse aquí el poema, en el PowerPoint que subo ahora, a Webclass, lo voy a subir con el poema escrito, ¿ya? Así, por los que no tengan el libro, ¿ya? Va el poema igual que en las clases anteriores. Si no, si usted tiene el libro en la casa, lo puede subrayar, lo raya y lo marca y me manda una foto de eso también por las tareas para que no lo escriba completo. Sí, también tengo que decir, no sé quién me mandó correos que me mandan solamente, me ponen actividad inicial, desarrollo y cierre y me mandan solo las respuestas. Y ustedes entenderán que a varios de ustedes nos mandan las tareas en la fecha que tiene que ser. Entonces no sé a cuál clase corresponde. Ya, por último, escríbanle arriba el objetivo de la clase o el nombre de la clase y así yo sé a qué corresponden esas respuestas. Ya, por favor. Y para eso vamos a volver al objetivo, que el objetivo era inferir las sensaciones o reacciones del hablante de un poema ante la naturaleza. ¿Se cumplió el objetivo? ¿Pudieron comprender o entender cómo se infieren las sensaciones o las reacciones de un hablante?
Isadora, ¿usted? ¿No? ¿Nada? ¿El Alonso pudo entender la clase? ¿Pudo inferir las sensaciones, entenderlas? Isadora dice, sí entendí. Ya, Isadora, ¿cómo puede usted entender cómo se ven las sensaciones o las reacciones en un poema? ¿De qué forma? La espera Isadora. Sé que está escribiendo una gran respuesta. Nada. Álvaro, usted, por favor. Profesora, que sí, porque se puede inferir las sensaciones y reacciones mediante igual las figuras literarias o la utilización de los 5 sentidos como el tacto, también podría ser. Ya, bien. Excelente. Me alegra entonces. Y a partir de las pistas, ya recuerden que son muy importantes que estas pistas, si vamos reconociendo estas pistas que no son implícitas, como dijo Álvaro al comienzo, ya que son de carácter implícita, por eso tenemos que identificar estas pistas para poder entender ya lo que estamos leyendo. Y finalmente, para terminar, vamos a volver acá que dice que tienen que recordar que la próxima semana tienen la prueba del libro que es Yosimio, y luego el siguiente lunes 5 de octubre es la prueba de la unidad. Ya, chiquillos, ya nos quedan 2 minutos.